Seguimos con un segundo ejemplo. Ya tenía ejemplos de estos, pero quiero que quede aún más claro porque después los vamos a necesitar para las analogías. Entonces vamos a hacer aquí un segundo ejemplo. Vamos a obtener el modelo matemático del circuito mecánico mostrado aquí en la figura. Entonces, ¿de qué consta este circuito mecánico? Consta de ahí de dos resortes, de dos amortiguadores y de dos masas. Obviamente, eso genera dos desplazamientos. Entonces ahí vamos a empezar. Entonces, como ya les dije en el ejercicio anterior, aquí está la masa M1, esa es de cajoncito, multiplicada ¿por quién? Por la segunda derivada de este desplazamiento que precisamente está relacionado con esa masa 1, entonces va a ser la segunda derivada de x1 más, según el análisis que yo hago, voy a tomar en cuenta todos los elementos que están relacionados ahí con esa masa M1. ¿Cuáles son esos elementos? K1, B1, K2 y B2 y multiplicados por X1. Ahorita vemos cuáles van a ser solamente X1 y cuáles van a ser por X' de 1, de X1. Entonces ahorita vemos. Y luego, ¿qué sigue? Menos los elementos que estén relacionados precisamente también con M1, pero que estén en la otra parte del circuito, acá de este lado. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? K2 y B2. K2 y B2 que ya los teníamos aquí, pero ahí multiplicados por el desplazamiento X1, pero ahora ese K2 y B2 multiplicados por el desplazamiento X2. Ahí está de esta forma y con el signo negativo aquí. Entonces, esa es la manera de analizar ahí mi primera malla, como quien dice. ¿Qué hago a continuación? Pues únicamente hacer ahí las multiplicaciones, es decir, K1 por X1, así como está aquí, B1 por X1. Al momento en que nos damos cuenta que esto es un amortiguador, entonces ese X1 es con derivada, es decir, con la primera derivada, que insisto, también se denota ahí por un puntito. Y luego más quién, K2 por X1, esto que tengo aquí, y luego B2 por X1, así como está, que obviamente en este caso, bueno, K2 por X1 y B2 por X1. B2 por X1, pues también nuestra derivada va a ser primera derivada porque es elemento amortiguador y es un puntito ahí para obtener para denotar la primera derivada de X1 menos K2 por X2, como está aquí, y menos B2 por X2. ¿Por qué menos? Porque más por menos es menos. Y todo eso igual a 0. Esto para la ecuación 1, para como quien dice la malla 1. Para la ecuación 2 o la malla 2, ¿qué elementos están ahí relacionados? Pues ¿quién? M2 definitivamente por la segunda derivada aquí de X2. Entonces esto no cambia jamás, así lo ponemos de esta forma. ¿Más quién? K2 y B2 obviamente que están relacionados con esa masa 2, con este elemento. Entonces K2 más B2 por el desplazamiento X2. ¿Por qué? Porque es este desplazamiento ahora, no este. Entonces por eso lo ponemos de esa manera. Pero esa masa 2 o esta segunda parte del circuito también está relacionada con el desplazamiento X1, obviamente. ¿Por qué? Porque son estos dos elementos. Esos dos elementos también se relacionan con el desplazamiento X1. Entonces también los vamos a poner a multiplicar por X1, pero ahora, como es la otra parte del circuito, como quien dice, esta parte, la otra malla, lo ponemos aquí con signo negativo. Entonces ya únicamente hacemos las multiplicaciones. Esto queda como tal. Entonces multiplicamos K2 por X2, así como está, y B2 por X2, así como está. Obviamente ahora con su respectiva derivada, con su respectiva primera derivada, porque es un elemento amortiguador. Y luego menos K2 por X1. Aquí está. Y menos B2 por X1. Aquí está. Y obviamente esa B2, que es un elemento amortiguador, pues va a llevar aquí el respectivo puntito de la primera derivada. Entonces ahí queda mi segunda ecuación o mi segunda malla, así tal como está. Si queremos simplificar un poquito o hacer un poco de factorización, ¿cómo queda expresada ese segundo ejercicio? Pues nada, así quedaron mis dos ecuaciones, mi sistema de ecuaciones, así, tal cual. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Pues únicamente ordenar, es decir, poner ahí primero obviamente la segunda derivada, poner enseguida la primera derivada y seguida de las X o los desplazamientos, que obviamente ahí no tienen derivada, al estar multiplicados por el resorte, así como están. Entonces, así queda expresada esta. Esta también la ordenamos, ya estaba ordenada de hecho, entonces la dejamos como tal. ¿Y qué nos queda únicamente? Pues hacer la factorización. ¿A quién podemos factorizar? En este caso,
A la masa 1 con la segunda derivada de x1 ya no le podemos hacer nada. A el amortiguador 1 por la primera derivada de x1 tampoco le podemos hacer nada, porque no hay algo igual. Entonces ahí la dejamos así solitita. La K1 por x1 tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco podemos hacer la factorización con absolutamente nada porque solamente es un elemento. Y la K2 sí, porque la K2 multiplica aquí en este caso a x1 y también multiplica a x2. Entonces la K2 únicamente la factorizamos de esa forma. ¿K2 por qué? Por x1 menos x2 igual a 0. Esta como la primera ecuación. Y la segunda ecuación, esta que está en rojo, esa sí la podemos factorizar. Entonces va a ser B2, ¿por quién? Por la primera derivada de x2, así como estaba aquí en esta forma. Y aquí factorizamos K2, que en este caso es esta. K2 multiplicada por quién? Por x2 menos x1 y eso igual a 0. Entonces, así queda mi sistema de ecuaciones de ese sistema mecánico. Y al igual que como les dije en el video anterior, si tuviéramos valores aquí para M1, para B1, para K1, para K2, para B2 y para K2 igual, únicamente cuestión de sustituir y resolver ese sistema de ecuaciones, que ese sistema de ecuaciones también ya les recomendé un video para resolverlos y que algunos de ustedes, los que fueron a clase el pasado jueves, ya lo hicieron y ya saben cómo hacerlo y cómo resolverlo.